Dice Dios, Romanos 4:13, le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Escuche, porque obedeció, confió, tuvo fe en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada sirve tener fe o confianza en Dios, y su promesa no valdría de nada. Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio, hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. No solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. En la Biblia Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se le hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. La antigua traducción dice: el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios, y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Cuando hay una mala noticia, cuando algo no aparece, cuando las cosas se extienden, cuando todo parece que nunca llega, es cuando más firme se debe tener la fe en Jesucristo. Alguien diga amén. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa, por eso Dios lo aceptó. Cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la fe que genera avivamiento. Hay algo que me llama mucho la atención. Versículo 16. Que la promesa de Dios dice, de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham. Dios no pidió nada, hizo la promesa para todos los que confían en Él. Pero habla de los descendientes de Abraham. Escuche, vamos a hablar de la fe del avivamiento. Fe que genera avivamiento. Pero hay una herencia. Nosotros somos herederos de ¿qué? ¿Qué herencia recibimos? Bueno, Gálatas 3:7, si puede búsquelo, igual yo se lo leo, pero en Gálatas 3:7 dice, escuchen, porque esto es muy importante, Gálatas 3:7, dice la palabra del Señor, ¿quiénes son los herederos de Abraham? 3:7 dice, sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. El verdadero descendiente de Abraham es aquel que tiene fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si usted tiene fe en Dios, es automáticamente descendiente de Abraham. Y como descendiente de Abraham, tiene derecho absoluto sobre todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Así que nosotros que confiamos en Jesucristo somos con derecho y con todas las promesas heredadas de Abraham hacia nosotros. Si usted quiere saber más sobre esto, en Génesis 12 va a ver todo lo que Dios le prometió en el 12, 13, 15, 18, todo le prometió un montón de cosas a Abraham, padre de la fe, padre, digamos, de la nación de Israel.
Y nosotros pertenecemos, no importa que hayamos nacido acá, que hayamos nacido en Israel, que tengamos padres que sean de descendientes directos de la tierra de Israel, sino que por la fe somos herederos de Abraham. Amén. Esto es fundamental porque si no, no podemos seguir. Y como esa herencia la tenemos nosotros, los que creemos en Dios, hay un montón de promesas, de derechos que tenemos a nuestro favor. Abraham es el representante de todos los que anhelan y quieren vivir en la dimensión sobrenatural. Los que queremos un avivamiento, una era de poder y de milagros. Cuando Dios, y aquí está hablando Pablo a los romanos, y le está diciendo, esto no es por ley, esto no es por cumplir algo. Los fariseos cumplían la ley, o querían cumplir la ley, y Jesús dijo, por más que se esfuercen, no pueden. No se puede cumplir la ley. Lo que necesitamos indefectiblemente para alcanzar todas las bendiciones y todas las promesas es la gracia de Cristo. Amén. Entonces, por la gracia de Jesucristo nos constituimos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Ahora, esta promesa, y aquí habla de la salvación, de un montón de cosas, pero el punto es la fe. Todas las veces que aparece la palabra confiar, 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 está hablando de la fe. Está hablando de que la fe es, digamos, aquel don de Dios que opera milagros y maravillas. Y nosotros clamamos por un avivamiento y confiamos, es por medio de la fe en Jesucristo que estamos seguros que Dios cumplirá su promesa, que Él avivará su obra en medio de los tiempos. Hoy, en 2017, la ciudad, nuestro país, es tierra de avivamiento porque lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba escuchando y este hermano Josías, que va a venir, evangelista, él decía cómo el Espíritu Santo se mueve aquí y allá, y yo veía a la gente que creía humildemente, confiaba en Dios y recibía el milagro, recibía la bendición y recibía lo sobrenatural. Y recibía otro mensaje de otro evangelista justo que decía, hoy es un día de oración a las 20 y comenzamos a orar y a vigilar. Y yo decía, qué bueno como el pueblo de Dios estamos orando, estamos clamando, uno poniendo la fe en marcha, otro poniendo la alabanza, otro poniendo la oración, todos unánimes en distintos lugares, pero el Espíritu Santo despertando. Yo veo como si fuese, no sé si puede imaginarse acaso usted, y ver todo como si fuese un territorio, y como que cada parte del pueblo de Dios, de las congregaciones, son como pequeños carpas o tiendas de campaña que hacen el fueguito al lado y se empieza a prender ese fuego. Estoy viendo cómo ese fuego se va prendiendo en Argentina, lo estoy declarando, lo estoy viendo, lo estoy profetizando en el nombre de Jesús de Nazaret, y que nuestra vida también sea un fuego que se empiece a encender donde estamos. Amén. Ahora, voy al grano directamente a decirle cuáles son estas acciones y qué es lo que produce y qué es lo que es la fe. Número 1, basados aquí en Romanos, la fe es vivir la salvación ahora. La fe es vivir la salvación ahora. El error es que creemos que la salvación que produce Jesucristo, el Evangelio, es para cuando nos muramos. Cuando te mueras, te vas al cielo o al infierno. Al cielo. Bueno, mientras tanto vivir infierno ahora. Porque no. Porque eso sería hacer las cosas por la ley. Es decir, yo ahora soporto el infierno, entonces me toca el cielo. No. La gracia es que el cielo me toca por Jesucristo, no por nada de lo que yo haga. Amén. Y la salvación es el poder de Dios que está entre nosotros. Cristo no nos va a salvar, ya nos salvó. Alguien diga amén.
pues también nos va salvando, porque vamos siendo regenerados y purificados. Eso forma parte de la salvación. Y un día seremos coronados, también forma parte de la salvación. Pero Cristo ya nos justificó y nos rescató, nos sacó del infierno. Amén. ¿Para qué? Bueno, para que vivamos en el reino de los cielos. Jesús dijo, el reino ya está entre ustedes. Ya está entre nosotros. Algunos están esperando el reino. Algunos dicen, bueno, cuando venga el reino. Mientras tanto el diablo tiene más poder que yo, la enfermedad tiene poder, me aguanto. No. La salvación ya está entre nosotros. Jesucristo ya murió, ya resucitó, ya vive por los siglos, ya cumplió su poder, su obra de poder en nosotros. Y escuche, la salvación, hay una palabra que yo ya le he hablado muchísimo, que significa soteria. En el Antiguo Testamento significa liberación, significa preservación, seguridad contra el peligro, resguardo y seguridad general, liberación de un enemigo, eso es la soteria, socorro, huida, victoria. Todo esto es salvación, soteria. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la salvación, cuando Jesús sanaba a alguien, estaba poniendo en práctica la soteria, la salvación. Por eso salvación significa enfermedad física, salvación del peligro, salvación de la parte infecta de la vida. Esto es lo que es soteria, salvación. Y eso ya está operando entre nosotros por medio de la fe. Si yo creo en la salvación de Jesucristo, la salvación no viene recortada. La salvación es completa, es all inclusive, así es, ¿no? All inclusive, ¿cómo es? ¿No es cierto? Cuando uno saca un paquete, así dice que había uno que se fue su paquete en crucero, iba al hotel y toda la historia, y resulta que él agarraba y estaba todos los días ahí en el barco, en su crucero, y el sol y la pileta y todo, y a la noche iban todos al restaurante de gala, y la música y los músicos con violín, violonchelo y toda la historia, ahí la cena de gala, y él se quedaba, digo, qué lindo ese lugar, pero se quedaba afuera y llevaba su viandita, así que tenía sanguchito, galletita, anillito de frutilla, ¿no? Tenía entonces al final, después, para resumirle la historia, resulta que se encontró con uno y dijo, no, todo muy lindo, pero ¿por qué no te vimos en la cena cuando se encontraron en el hotel? Y dice, no, porque yo saqué el pasaje. No, pero el pasaje tenía incluido todo. Y se quedó afuera porque no entendí, no sabía, no había leído el tiquete. No había leído el ticket de entrada que decía el crucero incluye bebida, comida, cena de gala. Nosotros tenemos la salvación y tenemos la revelación, que es la palabra del Señor, pero algunos no leyeron el ticket de la Biblia que dice que la bendición, la sanidad, los milagros, los prodigios, la protección, la preservación, la liberación de los enemigos está incluida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es la sotería. La fe en la salvación ahora. No espere morirse. Ahora Dios ya nos dio la salvación. Pero mire qué interesante, cuando le da la promesa a Abraham en Génesis 12, le dice, te voy a bendecir, Abraham. Será bendito tú, tu familia, serán todos benditos, serán todos grandes, serán todos bendecidos, le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre, te haré poderoso en la tierra, etcétera, etcétera. Génesis 12, 1, 2 y 3. ¿Escuchó? Hola, qué fácil se distraen, hermano. Ya tienen que hacer una morisqueta, algo para que... Génesis 12, 1, 2 y 3, te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti un gran nombre, haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, toda la bendición. Génesis 12, imagínese Abraham y Sara, contentos, felices, Dios nos llamó, mirá qué promesa, gloria. Es como cuando usted se va de un culto acá y viene el profeta, le dice, o el evangelista o el pastor le dice, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a llenar del Espíritu Santo, predicarle la palabra, bla, 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 amén, gloria, amén.
Salimos, versículo 10, estoy en Génesis 12, por si algunos se perdieron el camino. Le da la bendición. Cuando llega el versículo 10, el mismo Génesis 12, léalo, llega al 10 y dice: y hubo hambre en la tierra, y tuvieron que Abraham y Sara huir de la tierra en busca de alimentos, y fueron en medio de la nada buscando a Egipto para encontrar algo para comer. ¿Sabe cómo empieza la salvación, la victoria, la gloria, la victoria sobre los enemigos? Empieza con crisis. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos empiezan de acá y salen de acá y empieza como le pasó a Abraham, el hambre, las dificultades, los problemas, las luchas, las crisis. No, ¿para qué? Lo que pasa es que el profeta miente, porque... No, hermanos queridos, hay una promesa y hay que creerla, y el diablo se encarga en pelearnos y en hacernos creer que no existe, y viene la crisis, por eso dice, esta promesa no es para los que abandonan, no es para los que arrugan, no es para los que vuelven atrás, no para los que se asustan, son para los que siguen confiando en la promesa. Amén. Y si Dios dijo que Abraham, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Si usted mira el 13.1 y el 15.1, apenita nomás, después de Génesis 12, dice que sale con Lot, sale con su esposa, y para esa altura Abraham era riquísimo. ¿Cómo era? Riquísimo. Entonces, lo primero que uno va a ver cuando recibe la palabra de salvación va a ser la crisis, va a ser la escasez, va a ser el hambre, va a ser la necesidad, pero mantenga su fe. Alguien diga amén. Sostenga su fe, manténgase la confianza en Jesucristo, aun cuando las cosas, porque despacito y prontito nomás, ahí a la vuelta de la esquina, ahí está la riqueza, ahí está la bendición. Alguien diga amén. Eso es la soteria, eso es la salvación, es la fe que me da las cosas ahora, pero empieza con crisis, no se olvide, porque cuando usted sale de acá diciendo, cantamos y hicimos, guerreamos contra el diablo, y al final, va a venir crisis, pero hay victoria. Va a venir crisis, pero hay victoria. Escuche, lo segundo que pasa, la salvación de fe es resucitar a los muertos. Es resucitar a los muertos. 4:17 dice: Abraham creyó en él, que el único Dios con poder para resucitar a los muertos. Alguien diga amén. Yo no sé Abraham si resucitó a alguien, no recuerdo la historia de Abraham que haya resucitado a alguien, pero aquí la fe de Pablo y de los que él está enseñando a los romanos le dicen: ustedes apliquen la fe que tenía Abraham, porque Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Alguien diga amén. ¿Qué pasa con nuestra fe? La soteria, la fe, es la salvación ahora, es la soteria ahora, para resucitar ahora a los muertos y crear cosas nuevas. Escuche, crear cosas nuevas. Dice la antigua traducción, llamar las cosas que no son como si fuesen. Es una declaración, es un acto profético. Yo lo decía porque justamente escuché el mismo testimonio en la semana. Cuando veníamos con Gerardo justamente de hacer los trámites, veníamos escuchando en Radio Cristiana un testimonio de un evangelista, un profeta, Tobar. ¿Sabe? Dice que él tenía cáncer de esófago. Justo el otro evangelista me dijo que un chico se sanó de esófago. Y estaba ahí en el video que he visto. Pero dice, tenía cáncer. Y dice que él estaba orando. Y Dios lo metió en ayuno y oración durante 7 días. Y se fue a predicar con su enfermedad encima, con la enfermedad que tenía encima. Y se fue a predicar y la hija decía, la hija de fue, ella
grandecita, le dijo: papá, quédate tranquilo que no te vas a morir. Pero él tenía un cáncer en el esófago, un cáncer. Y tuvo una visión. Por eso le digo que hemos visto el testimonio como Dios, a una mujer que le hicieron la histerectomía, Dios le dio un útero nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda que vimos el testimonio hace unos años de allí, Pastor Rodríguez, en Colombia? Entonces, crear cosas nuevas. Y dice que él tenía el esófago con cáncer, aparentemente se estaba muriendo, pero él tenía la palabra de Dios, y la fe en el Señor, y la confianza que lo iba a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y escuchen, dice que él entró a una iglesia ahí de Estados Unidos, y que esa iglesia son muy particulares, parecida a la nuestra. Entra y tienen como un placar donde cada uno deja sus abrigos, igual a nosotros. Mira, ya está el placar, ¿no? Bueno, son los ganchos lo que tenemos. Y ellos tenían su placar ahí con donde dejaban su saco, con las perchas y todo. Entonces él dice que él abre el placar, no sé, iba a sacar su saco, iba a buscar algo, y en ese momento tiene una visión. En ese momento, como si fuese la era de Narnia, que abrieron un placar y apareció algo así raro. Bueno, la era de Narnia, no, Narnia era. Y apareció, dice que apareció en ese momento, empezó como si fuese ¿vieron una carnicería cuando abren las heladeras que están colgados las reses ahí? Y dice que él en ese momento entra en esa visión y empieza a ver colgado órganos. Empieza a ver órganos y los ganchos que daban la vuelta, así, y él estaba en la puerta, y él veía los ganchos como si lo veía en tercera dimensión, cuando el cine se ve en 3D, que parece que se les mete encima a uno las cosas. Entonces él veía órganos y de pronto ve el esófago y no lo podía agarrar. Y él tenía el esófago enfermo, y él veía y siente, Dios le dice: arrebatalo y es tuyo, y lo pudo agarrar, y dice que él hizo así y quedó sano. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio un esófago nuevo. Yo aplaudiría y diría: gracias, Señor, porque Él crea cosas nuevas cosas. Amén. A veces pensamos nosotros como no podemos a veces creer, lo hacemos como intangible. Entonces decimos: ¿qué crea? Un pensamiento. Ahora tengo un pensamiento nuevo. Dios creó un pensamiento. Claro, ¿quién te va a decir? A ver, el pensamiento es algo que no se puede tocar. Pero hermano, Dios puede hacer órganos nuevos, ojos nuevos. Amén. Dios puede hacerte un ojo nuevo. ¿Cuántos creen que Gabriel puede tener un ojo nuevo? Y Shamakata Ramasaya, recibe el poder de Dios en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Entonces, crear cosas nuevas significan los milagros del Señor. Y Dios puede hacerlo. Eso es crear cosas nuevas. Sino que estamos jugando, hermano. No estamos jugando a nada, estamos creyendo. La soteria es crear cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Nuevos pensamientos, amén. Nuevas relaciones, amén. Nuevos órganos vitales, amén. Alguien diga amén. Escuche. Esto es importante. Es la bendición material también, la soteria. La fe, la salvación, la soteria son las bendiciones materiales. Dice que Dios le dio riquezas porque Abraham creyó en Dios. La salvación es vivir a partir de ahora en la gloria de Dios, con riquezas, con bendición familiar, con vida eterna y con cosas nuevas. Amén. Segunda cosa, la fe es hacer la agenda a Dios. Escuche, repito, la fe es hacerle la agenda a Dios. Se lo voy a tratar de explicar. Los cristianos podemos y debemos hacer la agenda de Dios en la tierra, porque a partir de la fe se crea el plan de Dios en la tierra. Es decir, se establece el plan de Dios a través de la fe de los cristianos, que ejecutamos o hacemos la agenda de Dios. Se lo voy a explicar. Dios le prometió a Abraham que él y a sus descendientes le daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido a la ley, sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Él tuvo fe, creyó, entonces Dios aceptó esa fe y comenzó a obrar. Se lo voy a poner con un ejemplo más fácil para que lo podamos entender.
todo se produce a partir de la confianza. Versículo 16. Se lo leo. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. ¿Lo leyó? Vamos otra vez. Dice, por eso el 16, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para quienes, para todos los que confiaran en Él. Es decir, que las promesas de Dios vienen como consecuencia de la fe. Yo le creo a Dios, entonces Dios promete darme, bendecirme por causa de la fe. No es que hay una promesa y bueno, si yo tengo la promesa voy a creer, y si no la tengo no creo. No, porque es al revés. Yo creo, entonces Dios tiene que prometer, tiene que hacer su agenda. Ejemplo, es Ezequías. Ezequías, Dios le dijo, Ezequías, ordena tu casa porque morirás. Esa era la, digamos, agenda inicial de Dios, que estaba a punto de morir Ezequías. Pero Ezequías modificó la agenda de Dios. Se humilló, oró, clamó, suplicó y le pidió a Dios que le diera vida. Entonces Dios, que dijo, por la fe de Ezequías tengo que cambiar la agenda. Así que 15 años más de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que nosotros a través de la fe establecemos una nueva agenda de Dios. Él comienza a obrar en la tierra, obrar en medio de nosotros por medio de la fe que tenemos nosotros. Versículo 17, la fe activó la mano de Dios para resucitar a los muertos y para hacer cosas grandes. Lo tengo aquí marcado. Dice que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y crear cosas nuevas. ¿Por qué Dios crea algo nuevo? Algo que no estaba en la agenda de Dios, que no estaba digamos, en la idea, podemos decir, de Dios, pero por la fe se generó algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? La fe mueve la mano de Dios. La fe puede traer y traerá y genera un avivamiento. Alguien diga amén. Esto es importantísimo. La fe hace que la agenda de Dios se establezca. Hay que creer en cosas nuevas, hay que creer, hay que poner en práctica en todas las áreas, en lo emocional, físico, espiritual, en todas las áreas. Y termino. La fe, escuche esto, es desafiar lo que se sabe. Por la fe vivimos la salvación ahora. Número uno, lo que le dije, la salvación por medio de la fe, la soteria, la bendición de Dios, la prosperidad, la riqueza, etcétera, etcétera. Segundo, la fe es hacer la agenda de Dios. A través de la fe, Dios tiene que hacer promesas por causa de nuestra fe y se establece una nueva realidad. Y tercero, la fe es desafiar lo que se sabe. La fe es desafiar lo que se sabe. Hay gente que conoce, sabe, cree. Pero la fe desafía el conocimiento y a la ciencia. Tuerce el conocimiento. De hecho, la palabra del Señor dice que el Señor enloqueció la sabiduría de los sabios. Le enloqueció. Él trastornó el conocimiento del hombre. Él hizo que las cosas sean diferentes. Entonces, la lógica del hombre, el conocimiento del hombre no puede congeniarse, porque la fe desafía el conocimiento, lo que se sabe. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, no acepte el saber, la ciencia o el conocimiento. A mí cuando me dicen, vino la publicidad, te tocan con esta frase y vos ya quedás encantado. Está científicamente comprobado que si usted toma la pildorita de Dr. K, se me ocurrió, Dr. K, entonces usted va a quedar sano, usted va a tener más fuerza, usted tendrá más claridad, más inteligencia, qué sé yo. Entonces usted está científicamente comprobado. Entonces usted agarra la pastillita, vengo a buscar a la farmacia, dígame, deme la pastillita al doctor K, ahí está, qué bien que me siento. Porque le dijeron, está científicamente comprobado. Entonces usted está entusiasmado. Pero a veces al revés.
Viene el médico y le dice, está científicamente comprobado que esta enfermedad no da más de 1 año de vida o de 5 meses de vida. Está científicamente comprobado. Entonces usted ahí tiene que desafiar el saber. Ahí tiene que desafiar el conocimiento. Ahí tiene que desafiar la ciencia. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe desafía la ciencia. Y la fe desafía el saber del hombre. Por eso Pablo le habla de Abraham y Abraham, Romanos 4, Abraham, el padre de la fe, el padre de la fe. Y nosotros somos descendientes, tenemos todas las bendiciones de Abraham. Si Abraham desafió la fe, nosotros podemos desafiarla. Si Abraham vio cumplida la promesa aun cuando se estaba por morir, entonces también nosotros la vamos a ver cumplida. ¿Cuántos dicen amén? 18, 19, estoy terminando. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos hijos descendientes, parecía imposible. ¿Sí? Parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de muchas personas, de gente, etcétera. Dice el 19, aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía, diga por favor, sabía, saber, sabía, conocimiento, saber, sabiduría, conocimiento, sabía que pronto, claro, a los 99 años pronto moriría, pronto serían 2, 3, 4, ya está, 100 años, 102, 103, se iba a morir. Lo sabía, era un conocimiento, era una realidad científica, humana, real, 100 años, iba a morir. De hecho, ¿cómo dijo? ¿Cómo va a costar ese único hijo? Que llegó Abraham, Isaac. Escuche esto, por favor. La fe desafía el conocimiento. Sabía que pronto iba a morir. Sabía, conocimiento, saber, por favor diga, sabía, dígalo otra vez, sabía. ¿Cuántas cosas sabes? No, esto pastor, yo ya lo sé. No, pero vamos a orar, no, pero yo ya sé que, no, pará. Orar desafía el saber, el conocimiento, el cientificismo, el conocimiento científico, el saber, lo desafía. Y si por la fe no podemos hacer esto, ¿para qué estamos? Por eso le habla a los romanos y le dice, acuérdense de Abraham, tenía 100 años, estaba a punto de morir, sabía que iba a morir. Y sabía también que su esposa no podía tener hijos, sabía. Tenía el diagnóstico, ya lo sabía, ya está, era así. Estéril, ya está. Pastor, acá está, me lo firmó el médico, la junta médica. Me lo firmaron en Favaloro, me lo firmaron en el Posada, me lo firmaron en el de niño, me lo firmaron acá, ya sé, esto es así. Abraham ya lo sabía, que él no podía, que su esposa no podía. Ya lo sabía, pero siguieron creyendo, porque la fe desafía el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y siguieron creyendo, escuchen, y desafió su salud, y desafió su estado de que pronto iba a morir, desafió su calendario, su estado de salud. Todo indicaba que iba a morir y que apenas, no sé si iba a poder tener a Abraham, a Isaac. Y bueno, todos sabemos, tuvo Isaac. Pero la fe desafía las cosas. Póngase de pie, por favor, le pido, póngase de pie. Le voy a leer Génesis. Escúcheme con muchísima atención, porque esto para mí es impactante. Génesis 25, todo el mundo quieto. Abraham, ¿cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Era la que nosotros sabemos, porque en la escuelita dominical nos enseñaron de quién. De Sara. ¿De quién nos enseñaron? ¿Usted conoce a Keturá? ¿Keturá qué? ¿Keturá? ¿Quién es? Abraham tuvo otra esposa llamada Keturá, con la que tuvo los siguientes hijos. Esto fue después de los 100 años. ¿Cómo otro más hijo? Abrahamcito. ¡Hey! Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Súa,
y a su vez tuvieron Madiana Efa, Papa. Estos fueron los descendientes de Keturá. Mientras aún vivía, Abraham le dejó a Isaac la riqueza, etcétera, etcétera. Versículo 7, Abraham vivió 175 años cuando sabía que estaba a punto de morirse, pero vivió 175 años. Yo aplaudiría y diría: hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el conocimiento, más en la fe en Jesucristo. Amén. Y escuche, y gozó de buena salud. ¿Cuántos dicen amén? No es que le decía a los 175 años, decía Keturá, vamos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar y a celebrar al Dios Todopoderoso. Esta es la fe del avivamiento que produce avivamiento. Amén. Vamos,